Saludos amigos, una vez más continuamos con nuestros temas tan maravillosos acerca de la madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6000 años. Esta es la tercera entrega de 4. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y comparta. Y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Siempre inspirados en el seminario, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia, vamos a compartir esta tercera entrega de 4 que nos compartió, que nos dio a conocer la profesora de teología de la Universidad Sun Moon, Kim Min Ji. Y ahora vamos a ver entonces acerca del nacimiento y crecimiento de la hija unigénita. El nacimiento de la hija unigénita. La madre verdadera ha hablado claramente acerca de su advenimiento. Cuando la mayoría de los cristianos miraban hacia el cielo, creyendo que el Mesías venía sobre las nubes, había personas que creían que Cristo vendría en la carne. Estas personas estaban reunidas en Pyongyang, actual Corea del Norte. La madre verdadera mencionó también que en Pyongyang había personas que recibían revelaciones de que la providencia se realizaría con Pyongyang como centro. Tales revelaciones ayudaron a asentar las bases para el nacimiento de la madre verdadera, como su advenimiento como hija unigénita. La madre verdadera nos dice el 21 de mayo de 2017, en ese tiempo de Dios, por medio del fundamento cristiano, como tenía que dar nacimiento a la hija unigénita, si bien la historia del cristianismo coreano es corta, había grupos muy espirituales. Todos los cristianos del mundo creían que Jesús, quien dijo que retornaría, vendría sobre las nubes. Pero estos grupos espirituales abrigaban la creencia que el Mesías, al retornar, lo haría con un cuerpo carnal y recibieron revelaciones que la providencia claramente se cumpliría en torno a Pyongyang. En esas circunstancias, yo nací como la hija unigénita. A diferencia de los cristianos que esperaban que Jesús retorne sobre las nubes, hubo una familia que esperaba que el Señor retorne en un cuerpo físico. El Padre dijo que el ser que se convertiría en la madre del universo vendría de una familia de 3 generaciones devotas. 21 de noviembre de 2013, madre verdadera. Entonces, la abuela materna de la madre verdadera, Cho Won-mo, es una persona muy importante en la providencia, cristiana devota y de la iglesia del Nuevo Jesús, fe en la iglesia del Sagrado Señor. Hasta ahora sabíamos que la madre de la madre verdadera, Honsone de Monin, es importante, pero el hecho de que la abuela Cho Won-mo es una persona importante y con condición de futuro. En su autobiografía, la madre verdadera habla con gran detalle de la abuela Cho Won-mo. La abuela Cho Won-mo, como figura contemporánea en Corea de posguerra, era una figura muy ilustrada y activa, algo muy común de aquellos días. Además de ser una cristiana devota, la abuela Cho dio a luz a una hija, Honsone de Monin, que significa gran madre. ¿Cómo crió la abuela Cho a Honsone de Monin en la fe cristiana, siendo la cultura por aquellos tiempos en una sociedad patriarcal? La era común era que de común acuerdo o opinión, cualquier buena madre educara a su hija para que sea una buena esposa y casarse bien. El objetivo era que conociera un buen hombre y tener una buena vida.
Sin embargo, la abuela Cho iba en contra de la cultura de la época. Ella le enseñó a Honsonné Temonín a concentrarse en la fe verdadera, guiándola a practicar la fe cristiana devota. Honsonné Temonín, siguiendo las sendas de la abuela Cho, cuando era joven, realizó una gira de testimonio con el evangelista Juan Cucho. Según relatos de viaje, recorrieron 400 kilómetros a pie predicando el evangelio. Hoy en día sería muy fácil para los padres de nuestro movimiento permitir que nuestros hijos salgan en una campaña, en una gira de testimonio. Sin embargo, en aquellos días era inaudito permitir que una hija saliera de la casa de gira de testimonio, y la abuela Cho estuvo de acuerdo. Cuando Honsonné Temonín regresó a casa, la abuela Cho dijo: he oído que hay una iglesia en Cholsan en donde la ministra, la abuela Kim Son-do, ha recibido revelaciones y que su iglesia está llena de obras, llena de gracia. Deberías ir a visitarla. Sin embargo, al principio, Honsonné Temonín no quería ir. Al ver que Temonín no estaba inspirada para ir, la abuela Cho la instó varias veces. Finalmente, Honsonné Temonín fue y luego volvió junto con la abuela Cho. Podemos ver que la abuela Cho crió a su hija en la fe absoluta y que esa fe era una tradición en su familia. La tradición familiar devota pasó a través de 3 generaciones. La madre verdadera nació sobre ese fundamento. Entonces, la tradición familiar de fe cristiana devota pasó de la abuela Cho Won-mo a Honsonné Temonín y a la madre verdadera. Con esto podemos comprender que la madre verdadera es una tercera generación. Para comprender con exactitud el curso de vida de la madre verdadera, es preciso tomar en cuenta desde el momento en que ella nació y no desde el tiempo en que se unió a nuestra iglesia. Desde el momento en que nació, la madre verdadera supo y conoció la voluntad de Hanulpo Monín y vivió en consecuencia a ello. Al observar su historia familiar, podemos ver que la familia de la madre verdadera tenía una tradición de vida de fe muy devota. Entonces, se congregó en la iglesia Nuevo Jesús durante una vida religiosa devota de 3 años. Luego, Honsonné Temonín en la iglesia Sagrado Señor se congregó 8 años y en la iglesia del vientre 6 años. En su encuentro en la iglesia Nuevo Jesús, Honsonné Temonín se casó con Hansun Temonín, gran padre, el 5 de marzo de 1934, oficiada su boda por el pastor Jovin Lee. La razón por la cual Honsonné Temonín eligió una vida de fe en lugar de una vida familiar fue porque estaba siguiendo al reverendo Kim Sun-do y al reverendo Jo Jovin, quienes llevaban una vida de fe devota en la iglesia del vientre, esperando el poder conocer al Señor que regresara en la carne. Se prometieron ellos a respetarse mutuamente su vida de fe. Como resultado, vivieron separados, pero mantuvieron una fe completa, una completa vida de fe. De esto sabemos que Temonín respetaba la vida de fe de Temonín. Entonces, la madre verdadera ha hablado frecuentemente que María no cumplió su responsabilidad. Podemos ver que la vida de fe de Temonín y Temonín contrasta marcadamente con la vida de María y José, que falló en cumplir con su parte de responsabilidad. Leemos que ese fue el fundamento de la fe en el cual nació la madre verdadera el 10 de febrero del año 1943. Esto fue el día número 6 del mes primero del calendario lunar. Nace en Pyongyang, Nando, Anjugun, Anju Sinuiri número 26. La madre verdadera nació dentro de una tradición de fe que se extendió por las 3 generaciones. También nació en una familia de fe que llevaba una vida de fe y recibió santas revelaciones que contenían la expectativa de encontrarse con el Señor
en su retorno. Varias revelaciones así lo atestiguaban. Entonces, así como su boda, que fue realizada el 5 de marzo de 1934, inmediatamente después de su matrimonio, Temonin recibió la revelación de que si daba a luz a un hijo, él sería el rey del universo. Y si daba a luz a una hija, ella sería la reina del universo. Sin embargo, a pesar de esta auspiciosa revelación, Temonin no tuvo hijos durante largos años. Pero cuando más tarde quedó embarazada de la madre verdadera, Temonin recibió muchas revelaciones y tuvo varios sueños y visiones. Así vemos el testimonio de la madre de Jojobín de la iglesia del vientre. Ella será la novia de Dios. Entonces, la abuela Kim Sun-do de la iglesia del Sagrado Señor tuvo la visión. Esta niña es la hija del Señor. Críala bien. Temonin también tuvo un sueño. Satanás se le apareció y le dijo, debes matar a esa niña. Si la dejo vivir, no será nada bueno para mí. Debo matarla. Pero, ¿qué debió haber pensado Temonin cada vez que recibía estos sueños? Lo importante no es que haya recibido tales revelaciones, sino qué pensó después de haber recibido tales revelaciones. Hemos oído que Temonin pensó, debo criar a la madre verdadera con la mayor fe, con la máxima fe. Esto la llevó a resolver que esa niña no era su hija, que ella no era más que su madre adoptiva. Ella decía, soy como una madre adoptiva a quien se le ha confiado la crianza de esta niña en nombre de Dios. Eso es lo que sentía. Ese era su sentimiento. En el crecimiento de la hija unigénita bajo la protección de Dios en Corea, como resultado, la madre verdadera creció sobre un fundamento de fe completo, absoluto. Pero desafortunadamente, después del nacimiento de la madre verdadera, Corea del Norte quedó bajo el control comunista y ya no pudo crecer en tales circunstancias. La abuela Cho Won-mo y Temonin pensaron que ya sea desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista de mantener a la madre verdadera dentro del ámbito de protección de Dios, que ellos tenían que partir hacia Corea del Sur. Sin embargo, como ellos habían oído que el Señor seguramente retornará y vendrá a Pyongyang, inicialmente tanto la abuela Cho como Temonin no tenían pensado en ir al sur. Deseaban quedarse en Corea del Norte, pasara lo que pasara, para poder encontrarse allí con el Señor. Este era su único pensamiento. Finalmente, Dios obró un milagro para traer a la madre verdadera a Corea del Sur. Y ahí está la protección de Dios para el crecimiento de la hija unigénita. El Partido Comunista empezó a perseguir seriamente a la religión en el año 1948 y la abuela Cho Won-mo y Hong Song-ne de Temonin fueron encarceladas durante 11 días. Mientras estaban en prisión, pensaban, no podemos encontrarnos con el Señor en un lugar que persiguen a la religión como este. Vayamos al sur ahora. Así es como decidieron descender a lo que hoy es Corea del Sur. La madre verdadera ha mencionado que conversaba con Dios desde su nacimiento. Creció bajo la protección de Hanul Pumonin, conociendo claramente el camino a seguir. Y creció pensando, mis padres no son Temonin y Debonin. Mi padre y madre es Hanul Pumonin. Y es por eso que la madre verdadera creció pensando, seguiré los caminos que desea Hanul Pumonin, que así creció pensando que iba a seguir la voluntad del Padre, Madre Celestial. La madre verdadera recuerda con gran detalle lo que pasó vívidamente. Desde su nacimiento experimentó la guerra y a la edad de 7 u 8 años vio la división de Corea después de la guerra. En ese contexto,
En ese curso que la madre experimentó, Dios la mantuvo a salvo y protegió. En el próximo video compartiremos el tema La madre verdadera es la primera venida de la hija unigénita en 6,000 años. La llegada a Corea del Sur será la cuarta entrega de 4. Que el sueño de Hanulpu Monin sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanulpu Monin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.